esta compu. Okay. La preentrega, como decíamos al principio, si bien... ¿Qué hice? Estaba como muy cerca del inicio de la clase, me parece que tenía una oportunidad que es... Estás parado en el final de la... por eso. Ah. Gracias. Ahí. Y empezar de atrás para adelante. Es lo mismo, puede ser. Es lo mismo. Sí, tal cual. De alguna manera era empezar a ver qué cosas de los primeros datos que ustedes tenían pueden constituirse como algún tipo de factor que incida desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, ustedes tienen un programa y un sitio, y empiezan a tener unas primeras ideas acerca de digamos, diagramas de organización espacial, ¿no? De posicionamiento en los terrenos. Podemos avanzar en la idea de partido, que algunos podemos decir que hasta es una idea vieja, cosa que no coincido, pero tenían como esos pocos elementos. Y a veces, que de alguna manera ya lo dijimos en otras oportunidades, siempre la decisión acerca de cómo se resuelve materialmente un edificio es como se presenta como a posteriori. Y nosotros queríamos como romper esa lógica, que por otra parte es una lógica que está dada en el aprendizaje, no en cuando uno ya adquirió cierto manejo de la disciplina. Entonces, el otro día pensaba, cuando uno le preguntan acerca de qué es la arquitectura, siempre dice cosas como, por ejemplo, el arte de proyectar espacios, o el arte de construir edificios, ¿no? Pero no dice la disciplina o la ciencia que estudia tal o cual cosa. Que sí aparece, por ejemplo, en otras ciencias, ¿no? Como la biología o la sociología, la física. O sea, rápidamente cuando hablamos de arquitectura, hay una relación con el aspecto material del edificio, o sea, su aspecto concreto, ¿no? Y entonces es raro que muchas veces lo pensemos como una etapa final del proceso proyectual y no como que está al inicio del proceso proyectual. Entonces, volver a recalcar sobre esa idea, ¿no? de que es algo, que la dimensión tecnológica o material de los edificios no es algo que se aplica a posteriori. Uno puede tener una serie de variantes en la cabeza acerca de cómo lo va a resolver, ¿no? No quiere decir que uno arranque con una idea y termine con esa. De la misma manera, cuando proyectás y decís, bueno, pongo el hall por aquí o la parte de aulas por allá, y después eso termina estando al revés. O sea, que el proceso proyectual es dinámico. Así que, pero sí ya incorporás ideas acerca de los aspectos tecnológicos materiales. Y entonces, la preentrega de hoy consistía básicamente en eso, ¿no? Decir, bueno, qué datos del sitio y qué datos del programa, y de cómo empieza a ubicarse el proyecto, qué relevancia empiezan a tener ciertas partes por sobre otras, pueden empezar a generar por lo menos alguna serie de aproximaciones de cómo pensamos que puede ser el aspecto material del edificio. Aunque más no sean términos expresivos. Suponte que no llegamos a pensar, decir, bueno, ¿cómo se va a construir? ¿Cuál es el proceso constructivo? ¿No? Pero sí, uno empieza a tener una idea, en primera instancia, de qué aspecto va a tener el edificio. Si va a ser pesado, si va a ser liviano, si va a ser de hormigón, si va a ser de ladrillo, si va a ser de madera. Estos que vamos a ver hoy me parece que resumen un poco eso, a veces con diferentes grados de profundidad, ¿no? Este trabajo de Tomás Urramorra parece que es bastante claro
además de los gráficos, los textos que va escribiendo, ¿no? Digamos, esa cosa de la memoria gráfica, cómo vincula alguna cuestión de esto si se quiere, del lenguaje del área, ¿no? Que es como de esos grandes galpones metálicos, pero también que hay como una cosa pesada cuando uno ve los edificios. En general los edificios de trenes y eso tenían como un cerramiento muy murario, la caja envolvente, y después la estructura por adentro era metálica, ¿no? Y él dice que hace como un edificio que tiene como un basamento, que lo denomina estereotómico, que le empieza a aplicar una serie de operaciones morfológicas, de cruces, agujeros, y que sobre eso se posiciona una parte de un edificio que es de índole más tectónica, ¿no? Y entonces dice, bueno, lo de abajo es pesado, y es estereotómico, y lo de arriba es liviano. Entonces ya estas primeras definiciones, además de lo programático, además de incorporar la condición de sitio, empieza a incorporar una idea de cómo lo va a resolver en términos tecnológicos. Llega hasta ahí, y me parece que eso hasta ahí es, en principio, suficiente o entendible. Si tendría que empezar ahora a desgranar cómo son estas dos partes, en principio, ¿no? Y hace una serie de enunciados acerca de esos materiales. Se me ocurrió que esa idea que él tiene es como bastante parecida a la idea que tenía Stephen Holz en este Museo de Arte, cuando hace este primer croquis. Hay un edificio que está atado al suelo, atado a la tierra, y ese es un edificio pesado que lo resuelve con un hormigón que le incorpora también cenizas volcánicas, y por otra parte un edificio mucho más etéreo, que es metálico, que tiene un recubrimiento de metacrilato que permite el ingreso de la luz, ¿no? Entonces, y uno es blanco y el otro es negro. Y uno tiene una tecnología para realizarse, el que está atado al suelo, diferente a la tecnología que resuelve el superior. Y avanza además, no solo con soluciones del tipo, si se quiere, estandarizadas, por ejemplo, para la solución del hormigón. Desarrolla un hormigón que tiene un encofrado, que está hecho con cañas de bambú, y además le incorpora ceniza volcánica que lo va tiñendo, ¿no? Y además, la parte metálica la cubre con ese elemento liviano del metacrilato, que le otorga, además de difuminar la luz, le incorpora capacidad de aislación térmica. O sea, no es que tampoco hace un edificio totalmente de vidrio para que la luz ingrese y después tenga algún tipo de inconveniente, por ejemplo, con los acondicionamientos de los interiores. Entonces, avanza siempre sobre los aspectos materiales, sobre el plano de lo concreto y de lo real, para terminar de definir su obra. Este otro proyecto, que es de José Mesqui, está ubicado, si no entendí mal, como en el área cercana de la reserva. ¿Es así, José? ¿Está José? No está José. Bueno, pero es así. Es así. Sí. Bueno. Y entonces él propone un edificio que tiene como dos partes, que está atravesada por un sector que seguramente donde define los accesos, que apoyan en el suelo, y después cruza con un gran edificio que los vincula, y entonces también dice, bueno, hay una parte que está atada, tomada del suelo, y hasta tiene unas pendientes y se cubren de verde para mimetizarse con el lugar, y después el edificio arriba es lo más etéreo posible. Entonces, la condición que tiene este gran edificio superior de Viga Vierendel, obviamente está, su argumento está sustentado en que el edificio está partido, por lo tanto necesita un espacio para resolver ese hall, y que no quiere apoyos.
si bien incorpora acá unos apoyos que probablemente uno lo pueda mejorar, digamos, esa necesidad de la pasante hace que se entienda que el edificio se convierta en un puente. Yo ahí agregaría algunas cosas más. Además de la solución del partido, ¿no? O sea, de esto de decir, bueno, el edificio está dividido en tres, el de arriba cose, junta dos cosas, etc. Agregaría el tema del sitio, que es como muy particular, ¿no? Si uno piensa que, primero, va a construir en un área que es reserva natural. Pongamos que es discutible, pero esa discusión se zanjó en otro lado, alguien le dio el permiso para que el tipo haga el Es edificio. la manzana de los circos, esa. Porque la cursó conmigo que el año pasado y estábamos en el mismo lugar de Masterplan, es la manzana de los circos, el lugar ese. Y ahí mis amigos de tus amigos. No está en la reserva entonces. No, la manzana de los circos. Yo entendí que era la reserva hoy, me quedé con eso también. Ah, por eso. No, pues la cursó conmigo del año pasado y estábamos en el mismo. Porque los dibujos que yo vi eran en la reserva. Bueno, ahora no me cambies lo que venía yo a decir, que me venía bárbaro. Bueno, perdón. No, pero está bien, está bien. Sigue estando en la reserva. Bueno. Porque puede servir para otros proyectos. Cuando tenés que hacer un edificio... El agua esa que pone es artificial, entonces, no es una cosa... estaría mucho mejor en la lenta. reserva. Sí, es una reserva, es la reserva. Es la reserva, ¿no, Flor? Porque vos ahí decís, bueno, ¿cómo hago un edificio para tener poca huella, no? Y cómo el edificio tiene que ser su impacto con el medio ambiente debería ser lo menos posible. Entonces, apoya poco, opero poco sobre el suelo, lo puedo montar en otro lugar y lo puedo trasladar ahí, ¿no? Digamos, una serie de cosas que el sitio te ayudan a definir el programa, a definir la idea del edificio, tanto en términos programáticos como en su tecnología. Acá él incorpora todo este tema de la propuesta bioclimática, y que obviamente uno lo puede entender al edificio como el que hace Corea, y el edificio de Corea es bastante interesante en algunas cosas, ¿no? Por un lado, cómo resuelve con una tecnología local el tema de esa gran luz de apoyo, que igual trata de no ser exagerado, ¿no? O sea, donde necesita la apertura es donde trata de poner lo más cerca posible los apoyos. ¿Por qué? Porque cuando alejamos los apoyos, que a veces aparecen edificios que dicen, che, no, pongo un apoyo a 70 metros del otro, tienen que saber que eso implica un gran costo en términos estructurales para que las cargas no vayan naturalmente al suelo, sino que se trasladen, por ejemplo, 35 metros para el lado. Pero además, Corea no es que hace un edificio que es la Vierendel y nada más, sino que donde tiene que cerrar, cierra, para no hacer un edificio absolutamente de vidrio. Y seguramente esta parte de hormigón no digamos, está tratada como un elemento no estructural, de cierre solamente. O este proyecto que veíamos este año en Construcciones 4, del Pabellón de Chile, ¿no? Un edificio que se puede montar y desmontar. O sea, que tiene casi un mínimo impacto en cuanto a operaciones se hacen en el sitio. Y ahí sí interviene el proceso constructivo. Entonces, si vos estás en un área que tiene bastante complejidad para trabajar, básicamente el edificio se resuelve a partir de su tecnología. Este otro proyecto que no puse el nombre del estudiante porque cuando lo bajé después perdí el hilo de dónde estaba, en qué comisión estaba. Es un trabajo muy interesante, define este cubo como está muy definido por su geometría pura, ¿no? 4 lados iguales. Empieza a aparecer algún tipo de resolución de entender que los 4 bordes no son iguales, lo asocia a este edificio del campus virtual de Córdoba, y tiene este tipo de soluciones en torno a su corte, ¿no? O a la distancia entre apoyos, donde pone el núcleo, es como bastante, si se quiere, isotrópico.
Y ahí un dato sería invitarlo a pensar que, aún manteniendo esa condición de 4 lados, que tienen las mismas dimensiones, entender que los 4 lados pueden tener soluciones en su envolvente diferentes. ¿Sí? Esta es la biblioteca Sendai de Toyo Ito. Digamos, esa cosa que veíamos de Mies del otro día, que decíamos, bueno, los 4 lados iguales, los ejes de simetría, se avanza sobre el paradigma de la contemporaneidad y empezar a entender que aún manteniendo cierta homogeneidad y que el objeto se lea como único, uno puede entender que puede encontrar algunos patrones que establezcan esa continuidad de la forma. Por ejemplo, acá vos ves los espesores de los entrepisos, que son de acero en este caso, pero que tiene soluciones diferentes para las 4 fachadas. La que da al oeste, le incorpora unos parasoles, salidas de emergencia, etcétera, etcétera. O Ágora Bogotá, donde además de eso, empieza a trabajar muy fuerte con el tema de lo bioambiental, de lo bioclimático, con las operaciones que hace en la envolvente a través del sistema de ventilación y todo lo que hace con, por ejemplo, el patio interior. Entonces, digamos, si ustedes ya tienen definida esa serie de ideas, se puede avanzar ahora superando lo meramente geométrico y lo meramente funcional, ¿no? Eso de definir, bueno, sí, resuelvo una estructura que tenga una luz, eso pareciera que estuviera todo bien. Ahora podrían avanzarse sobre otros aspectos. Y eso hay que hacerlo en estas etapas iniciales. Son, digamos, como una listita de lo que debería ser o lo que uno pretendería hacer que fuera mi edificio. Este es otro que vimos el otro día, ¿no? El Instituto de Ciencias Ambientales de Barcelona. Fíjense que, de nuevo, son edificios muy puros en términos geométricos, pero que empieza a resolver distintas partes. Este proyecto que Sigstra, el nombre no lo recuerdo, me pareció interesante varias cosas. Acá hay una idea de este edificio, un edificio que tiene un sector con una gran luz, que viene con un plegado posterior más macizo, ¿no? O sea que hay como de nuevo, esta dicotomía acerca de la expresión del edificio y que está asociada a una respuesta material. Y además empieza a investigar soluciones para las posibilidades en torno a esos aspectos. Y de diferentes grados de complejidad tecnológica, porque si no recuerdo mal, este de acá al medio es la ciudad judicial de Córdoba que hicieron Mecano, ¿no? Y que trabaja con todos unos herramientas de fibra de vidrio, y cuando lo comparás a este otro edificio que está resuelto todo con bloques de hormigón, digamos, está hablando de soluciones que te acercan o te alejan del medio productivo local, ¿no? Que esto ya lo hemos hablado, digamos, no necesariamente uno tiene que trabajar solamente con las posibilidades del medio local, puede también plantearlo en términos de superar esos límites que tiene hasta el propio medio. Requiere obviamente una investigación de todo eso. Pero me parece interesante esto, el manejo de diferentes variables, ¿no? Tener como estudiar varias soluciones para encontrar la adecuada, por lo menos la que vos crees que es adecuada o que vos te sentís más cómodo, pero no caer directamente en una única propuesta, sino a partir del estudio de varias. Este otro proyecto de Blankstein, que ya tiene como plantas que empiezan a estar como definidas, seguramente van a tener ajustes, etc. Y ella dice que trabaja con la idea de, entre otras cosas, de la mediateca de Sendai, ¿no? Entonces, estos 4 puntos son los apoyos, es un edificio que está como haciendo un gran esfuerzo para resolver todo su sistema estructural. Cuando lo asocias a la biblioteca de Sendai, en realidad Toyo Ito pone 13 apoyos. No quiere decir que uno tenga que poner 13, pero Toyo Ito pone 13
justamente como no tiene una planta baja, que abajo tiene una pasante y tiene que resolver, no sé, como veíamos en el caso de recién del proyecto de Mesqui, sino que el edificio apoya. Por lo tanto, cuanto más cerca estén los apoyos, más económico va a ser el edificio. Y acá en la planta hay una serie de soluciones, como aparece un núcleo, aparece esta rampa, que seguramente va a requerir algún tipo de apoyo alrededor. Entonces, quizás incorporar algún dato más, y que además eso explotarlo también en términos de, por ejemplo, las instalaciones, las posibilidades de recuperar agua, de ventilar, un poco tomando como de manera integral la propuesta de Todo Yoito. Con esto lo que quiero decir es que vayan a una mirada profunda de la arquitectura cuando estudian los ejemplos, ¿sí? Atrás de cada ejemplo, cada obra, obviamente siempre está resolviendo múltiples variables el arquitecto, no resuelve una sola, ¿sí? Este proyecto de Kristen Madsen, que seguramente está bastante desarrollado, eso tiene como dos variantes, ¿no? Uno puede decir que bueno, ya tiene un proyecto, y otro puede decir qué lástima, hay un montón de cosas que ya están como resueltas y que no tienen marcha atrás. O sea, que todo lo que venga después es incorporarle a algo que ya está definido. Si uno no se toma el desafío de que cuando incorpore una variable, por ejemplo, en las soluciones que estamos viendo en los edificios que son muy vidriados, y que pueden ser que reformulen la arquitectura, si uno va a estar dispuesto a hacer eso o no. Entonces, a mí me parece que sería interesante, porque si no, lo que se transforma es como aplicarle ropa a algo que ya viene dado. Entonces, yo me animaría a que si hay que mover algo, digo, de las organizaciones, que se puedan mover. Seguramente, aparte creo que estaba cuando Flor está con vos, ¿no, Kristen? Sí. Estuvieron hablando todo el tema del vidrio. Sí. ¿No? Ujú. Y fíjense, ¿no? Un poco el primer proyecto que mostraba de Stephen Hall, sin perder esa idea de lo transparente, no de lo transparente, de incorporar luz a un lugar, no por eso el tipo pierde eficiencia energética. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con un edificio que es todo de vidrio? Seguramente sobre esas cubiertas tendrán que incorporarse posibilidades de darle sombra, porque si no, en Tres Arroyos en verano te prende fuego, además de las dilataciones que va a tener el material, ¿no? Porque según entiendo, es como hay partes que son como de acero, por lo menos las vigas superiores, entonces ahí hay todo un trabajo de como inestabilidad con respecto a las dilataciones. Por lo tanto, todo el tema de aislaciones es sumamente importante. Y uno puede pensar lo que se resuelve técnicamente, le aplico capas, ¿no? Como con material. Pero también lo puede resolver desde el punto de vista del proyecto. Y ahí me parece que es donde es más importante o más interesante la cosa. Cuando decís, bueno, veamos, a ver, hemos visto proyectos, por ejemplo, de Renzo Piano, cómo resuelve un edificio donde el tipo tiene una cubierta acristalada. O si toda tiene que estar acristalada, por ejemplo. O si las 4 caras tienen que estar acristaladas. Yo ahí veo que hay como parasoles que tienen con diferentes grados de intensidad según la cara. Y está bien, y es posible, pero no por eso, no solamente eso resuelve la pérdida de energía, que es lo que Flor le decía en un momento en Imajo, creo que también hablaban de eso en los grupos, ¿no? Por un lado, controlar la radiación, o sea que hay que evaluarlo al edificio, su comportamiento, por lo menos en los extremos de verano-invierno, día y noche. Y en función de los climas, si los climas son de gran amplitud térmica,
que tenés una gran diferencia entre la noche y el día, el edificio está todo el tiempo estresado térmicamente, ¿no? Entonces habría que ver cómo ayudamos desde el proyecto mismo para no llegar a una solución solamente técnica. Y que me parece que es este caso, ¿no? Quizás sea más claro cuando hablemos de esto. Por ejemplo, entiendo que es como un mercado que tiene unos lugares de apoyo, etc. Ya hay una definición de unas distancias de apoyo y están resueltos con una tecnología bastante económica, ¿no? Digamos, son techos a dos aguas, tienen unas cabreadas que seguramente son de bastante sencilla resolución, etc. Y vos decís, bueno, está fenómeno, todo eso está bien. Bueno, suponte que ahora hay que incorporarle luz a todo este lugar, y le pongo chapa traslúcida, ¿no? Sí, bueno, eso también lo resuelve, le incorpora luz. Bárbaro. Y el problema del juntar el agua, y le pongo unas canaletitas acá muy pequeñitas para resolver eso. De nuevo, es una solución técnica, pero no una solución de proyecto. Entonces, si hay que incorporar luz, qué sé yo, quizás uno pensaría los proyectos como los de Masanti, donde quiebra las cabreadas, en el otro sentido, ¿no? Masanti hace, por ejemplo, una que es así, y la que está paralela es más alta, entonces entre una y otra permite el paso de la luz, ¿no? Después búsquenlo. Y no llega al punto de tener que resolverlo con una chapa traslúcida. O sea, es la misma forma de la cubierta la que le permite resolver el tema de la luz. O es la misma forma de la cubierta la que le permite resolver el tema del agua. Porque claramente el proyecto está resuelto a partir de la cubierta. Entonces, cuando tienen edificios que son muy dominantes, un elemento del edificio, ¿no? Como es el caso de las cubiertas, quizás tengan que trabajar con mucha más información para ver qué posibilidades tengo de resolverla de otra manera. Yo muestro esta que rápidamente se me vino a la cabeza, ¿no? Si esto es una solución que vos decís, ¿es incorrecta? No, no es incorrecta. Pero es casi una solución que uno podría encontrar dentro de una lógica económica o dentro de una lógica de cálculo solamente, más cercano al ingenieril. Y cuando vos vas a este tipo de cosas, encontrás que hay una solución ya más del tipo arquitectónico, porque empieza a incorporar más variables, ¿sí? ¿No? El mercado de Santa Catarina de Miralles, el tipo sabía claramente que su problema era el techo, y además que su techo iba a ser visto por todo lo que estaba alrededor. Por lo tanto, no podían ser solamente unas chapas y qué sé yo. Entonces recurre a la tecnología que es muy catalana, que es la de los mosaicos y la cerámica, ¿no? Aplicada como revestimientos. Y transforma eso en una oportunidad de proyecto. O sea, no es, bueno, ¿cómo resuelvo esta luz? Bueno, sí, le pongo perfiles cada tanto, que está bien, no digo que está mal. Lo que digo es, ¿podemos avanzar con una idea superadora y que además eso esté resuelto desde el punto de vista tecnológico, social, cultural, etcétera? Yo creo que sí. Sobre todo cuando está muy definido por un elemento, ¿no? Entonces, obvio que tiene resuelta las canalizaciones del agua, cómo tuvo que pensarlo, decir, bueno, acá estas son las vías principales, la secundaria, cómo apoyan los bordes. Este otro proyecto, que es como los proyectos de las vías Vierendel, ¿no? Que año a año aparecen en sus trabajos, sobre todo porque son trabajos de escala mediana tirando a grande,
y hay como una búsqueda acerca de las condiciones de flexibilidad. Lo que hay que saber sobre esto es que las vigas Vierendel tienen como una serie de dificultades y una serie de ventajas. La primera ventaja es que te resuelve una gran luz entre apoyos. Entonces, tu cordón superior y tu cordón inferior están separados de manera bastante importante, de manera que esto hace un par, perdón, para allá, que tiene gran inercia y resuelve el momento flector, ¿no? Entonces puedo separar los apoyos. Fenómeno. Ahora, cuando después uno ve que las plantas, el edificio abajo está como ocupado, vamos a verlo acá, esta es la planta baja, ¿sí? Bueno, finalmente el edificio no está libre. O sea, el edificio podría tener tranquilamente una cantidad de apoyos por varios lados que me resolvería bastante este tema de la distancia entre apoyos. Entonces, no hay como una coherencia entre aquella idea que tengo del edificio volando por arriba con su solución con la planta baja, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que conseguir son grados de coherencia en los proyectos. Si van a hacer una viga Vierendel, vayan por todo. Y sepan además que la dificultad que tiene una Vierendel es después cómo resuelvo esta luz. Porque si yo pongo un apoyo acá, otro apoyo acá, estas son las dos Vierendel, después tengo que resolver los entrepisos. Entonces, en esta distancia, y cuando esta luz es muy importante, la viga que resuelve este entrepiso también puede ser importante. Entonces, todo entra en una serie de decisiones que comprometen demasiado la estructura. Entonces, que creemos que sin perder esa voluntad, podrían ser más eficientes. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuándo hago una Vierendel? A mí me parece que hay veces que es o por programa o por localización, ¿no? Sí, bueno, estos tipos, muchas otras cosas no le quedaba que hacer un edificio que fuera una viga Vierendel, porque tenían que atravesar todos estos por arriba, ¿no? El edificio Unilever. Hemos visto el ayuntamiento de Benidorm, por ejemplo, también, ¿no? Donde también salva una gran luz entre apoyos, etc. Y obviamente la distancia acá tiene 4 pisos. La altura que tiene la Vierendel también está en función de la distancia que tiene entre apoyos. Si esto fuera de un piso, y tendría otro tipo de, seguramente, de problemas a resolver entre apoyos. Entonces, la Vierendel, sí, bienvenida, pero usémosla a favor de nuestro proyecto, porque si no, la estamos desaprovechando. Y cuando se desaprovecha una oportunidad, siempre aparece alguien que te lo remarca y perdiste la oportunidad. Digo, en este caso no nosotros, ¿no? Digo, pero en la vida, en tu vida profesional, iba a ser el cliente que te va a decir, che, pero ¿cuánto me sale hacer esto? ¿No se resuelve con 3 columnitas más? Sí, se resuelve con 3 columnitas más y el precio baja, no sé, un 80%. Entonces decís, listo, no hay más viga Vierendel, se acabó. Es lo mismo que cuando a veces se ponen parasoles mal utilizados en los edificios, ¿no? Decís, bueno, che, eso tiene un costo. Entonces pensemos también en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que tomar los datos de las que van recabando para que justamente sean una oportunidad de proyecto y que ustedes la puedan explotar a lo máximo posible. No es ni restrictivo ni mucho menos, al contrario. Es decir, bueno, si hay una idea, potenciemos esa idea. Yo quiero hacer un edificio de vidrio, bárbaro, hacelo todo de vidrio. Ahora explícame cómo vas a resolver el problema de la pérdida de energía. ¿Utilizarás doble vidrio, separados entre vidrio y vidrio? ¿En todas las orientaciones es lo mismo? ¿Te sirve el efecto invernadero?
vas a hacer una trampa para que el aire caliente salga en verano, la vas a cerrar para aprovecharla en invierno. Entonces decís, bueno, empezás a juntar temas y de alguna manera fortaleces tu proyecto. Creo que fue un buen inicio ¿no? Digamos, que hubo, no sé si subieron todos los trabajos, después seguramente le vamos a poner una nivelación a los trabajos, digamos un nivel para obviamente es una instancia de evaluación. Los que no pudieron subir o no pudieron hacer nada es una etapa perdida. Todavía el foro está abierto, así que aunque yo subiría algo, pues sí, bueno, yo entrego esto, es distinto a no entregar nada. Y nada, ya en las próximas clases seguiremos trabajando ahora ya más cercano a la idea no de aproximaciones, sino de definiciones de proyecto. Con lo cual tienen que empezar a ganar cierto espesor. O sea, tiene que haber un trabajo de investigación de ustedes más preciso. O sea, por ejemplo, Tomás Urra tendrá que decirme, bueno, fenómeno, ¿cómo vas a hacer este coso de metálico que estás poniendo ahí arriba y que se va plegando? ¿Cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Cada cuánto apoya? ¿De qué material es? ¿Cómo se va a resolver su envolvente? ¿Cómo vas a pensar? Empezamos a entrar ahora en una etapa donde vas ganando precisión. Eso no tiene que estar encaballado necesariamente con lo que ustedes van avanzando con el proyecto en diseño. O sea, vos podés ir estudiando tus herramientas independientemente de cómo vaya avanzando el proyecto. Vos podés empezar a estudiar las particiones del proyecto o las soluciones de la distancia entre apoyos, por ejemplo, para empezar a definir la estructura, que son como los dos grandes aspectos del edificio, estructura y cerramiento, para después empezar a ajustar. Pero no es que tenés que esperar a último momento para decir, bueno, no, voy a hacerlo de hormigón de acero, o las columnas van a estar cada 6 metros o cada 8, porque no es lo mismo 6 que 8, o 6 que 12. Si lo amerita, ponelo cada 12. Ahora, si no lo amerita, no lo pones cada 12. Y después me parece que todavía está faltando, en términos de programa, identificar esa parte que puede ser un disparador de proyecto. Aparece claramente, por ejemplo, en los proyectos de edificios de grandes luces, como los que son gimnasios y esas cosas, porque no te queda otra que decir, bueno, acá está el edificio. Pero en otros proyectos todavía eso no aparece tanto como un dato, sino que habría que investigar más, porque es como, tienen título los locales, pero podrían ser cualquier local. Y me parece que hay locales que tienen cierto grado de especificidad, como para que se tornen en una centralidad también del proyecto. Después, todo el manejo de cómo los edificios se posicionan frente a las orientaciones y qué posibilidades tiene de resolver el proyecto o el edificio en función de esas orientaciones, sin llegar al punto de decirle tengo que poner más lana de vidrio o menos lana de vidrio en función de las orientaciones. Lo podés resolver con espacios intermedios, por ejemplo. Entonces, si vos te separás un poco en una fachada que da al noroeste, donde el sol pega más fuerte en verano, sí, bueno, no necesito ponerle más aislación, me lo está resolviendo el aire. Entonces, sí, eso, Marco. Bueno, yo hablé bastante, hablen ustedes un rato. Flor, Majo, Agus, Juan, ¿qué vieron? Vero. Los estudiantes, ¿cómo van con diseño? Y si no, nos vamos. Si ya hablaron todo lo que tenían que hablar.